अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. इन आयात का तर्जुमा है। La traducción de estos versículos es que vosotros los que creéis buscad con paciencia la ayuda y la oración, la ayuda de Allah, porque Allah está con los pacientes. Y a los que caen por la causa de Allah, no los llaméis muertos, están vivos, pero no os dais cuenta. Y os pondremos a prueba con algo de temor, hambre y con pérdida de las riquezas, de vidas y de frutos, pero dad la buena nueva a los pacientes, aquellos que cuando les aflige una desgracia dicen, en verdad, a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Para esto son las bendiciones de su Señor y su misericordia, y son ellos los guiados por el camino recto.
Hace unos días en Indonesia la brutalidad y el salvajismo, mostrando los enemigos del Ahmadiyyat, han martirizado a 3 Ahmadis. Con ello cada Ahmadi está dolido, pero como siempre, siguiendo las instrucciones de Allah Ta'ala, la comunidad Ahmadiyya como comunidad en su totalidad, y cada Ahmadi siendo un creyente, siempre hemos mostrado la perseverancia, la paciencia, y estamos dispuestos a perder nuestra vida, nuestros bienes, por conseguir el contento de Allah. Y dicen que en verdad a Allah pertenecemos y en verdad a Él volveremos. Esta es la característica de los creyentes según Allah Ta'ala. Estos versículos que acabo de traducir hoy, aparte de los Ahmadis, ¿quién puede entenderlo más? Los enemigos continuamente nos maltratan y nosotros reiteradamente, poniendo estos versículos delante de nosotros, mostramos siempre la misma respuesta. La vida, el dinero, sea por los Ahmadis de Indonesia o por los Ahmadis de Pakistán o del país que fuere, el comportamiento creyente de los que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el discípulo fiel del Santo Profeta Muhammad, infundió en los corazones de sus seguidores, es algo similar que se ve en todos los Ahmadis. Y es que por Allah Ta'ala, los inconvenientes que se nos están generando debido a Allah Ta'ala, los sacrificios que se nos están pidiendo, en ellos se nos ha dicho, y la respuesta es la misma que presentó nuestro querido Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y este espíritu fue el que infundió en los corazones de los sahabas. Incluso los seguidores de todos los profetas que fueron molestados en cada época por cada faraón que apareció en cada época, e intentaron que la gente renunciara a la fe. Sin embargo, los que creyeron siempre mostraron firmeza en su fe. En la época de Hazrat Moisés, cuando los magos, al ver que Moisés había presentado otro tipo de magia que no pertenecía a este mundo, sino que era una ayuda divina la que le estaba soportando, era una señal que no se podía comparar con los planes mundanales, y cuando comprendieron que el mensaje de Santo Moisés era por parte de Allah, lo aceptaron. El faraón se sintió muy molesto y enrojeciendo de cólera dijo que debido a este hecho te daré un castigo tan ejemplar que será recordado por los siglos de los siglos. Y sin embargo los que creyeron le contestaron:
खुदा ताला के निशानात que no te vamos a dar más predilección que a los signos de Allah, no te preferimos. इन्नमा तकसीर हाज़िही हयात दुनिया यानी बस हमारे ईमानों को फेरना Para cambiar nuestra fe, haz el esfuerzo que quieras, porque tú solo puedes terminar con la vida terrenal, ¿no? Pero después de creer, sacrificándonos por Allah Ta'ala, la recompensa que Él nos dará es mucho mayor que tú como un rey puedes imaginar. Si los seguidores de Santo Moisés pudieron demostrar esta firmeza, nosotros que somos los seguidores del mejor de los profetas, el sello de los profetas, sallallahu alaihi wasallam, que se recibió la Sharia perfecta y con la cual llegamos a la cima de la fe, y más adelante cuando aceptamos, según las profecías del santo Mesías, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ese Mesías prometido que iba a aparecer, que trayendo la fe desde las estrellas empezaría un movimiento que reforzaría nuestra fe. ¿Acaso hoy tendremos miedo de los faraones de esta época? ¿O acaso perderemos nuestra fe por ellos? Cuando Allah nos ha dicho, Bashir Sabirin, da las buenas nuevas a los pacientes, Allah Ta'ala nos dice que si presentamos nuestras vidas, Allah Ta'ala nos dará la promesa de una vida eterna. Por lo tanto, aquellas personas que han alcanzado a esta escala de la fe, estas amenazas no les suponen nada. La barbarie más desconsiderada o las transgresiones más duras que podamos imaginar no les harán cambiar. Por eso, oh enemigos de la Ahmadiyya, viváis donde viváis, si queréis transgredir en contra de los Ahmadis, hacedlo, pero nosotros no vamos a renunciar a nuestra fe. Todos los Ahmadis del mundo os contestarán, dirán, haz lo que te apetezca, pero no nos vas a cambiar nuestras convicciones. Los Ahmadis de Indonesia les dieron la misma respuesta. Desde hacía tiempo estas gentes recibieron amenazas, pero en cuanto a la fe, estas personas no hicieron el más mínimo caso. Es una comunidad pequeña donde ha ocurrido este acontecimiento, y eran 30 personas las que componían esta Jamaat, incluidos mujeres y niños. Y también habían, solamente eran siete familias, pero todos ellos no se doblegaron y renunciaron a la comunidad y que siguieran a estos mullas. El representante de los mullas dijo que al muallim, al instructor de la religión, se le echara. Era un nativo de aquella zona y pertenecía a esa misma localidad. Cuando la hostilidad empezó a acrecentarse, los 20 Judams que vivían cerca en las circunvalaciones venían para preservar la seguridad. No fuera que los oponentes se apoderaran de la casa
porque la policía siempre les ha protegido a los oponentes, porque cuando la Jamaat desocupaba alguna misión, entonces la policía cerraba la mezquita, pero los enemigos lo ocupaban y se apoderaban de esa misión. Esta experiencia ya lo vivimos, entonces se decidió que en este centro no se iba a dejar. Estaban dentro de la misión y entonces cuando entraron estos salvajes fueron con cuchillos, machetes, palos y les obligaron a salir al exterior mientras la policía observaba desde fuera sin hacer nada. 3 ahmadis fueron martirizados y 5 fueron heridos graves, pero gracias a la fe de estos miembros es aún tan fuerte, incluso más fuerte que antes. Todos estos ataques han sido tan brutales que recuerda la época de la ignorancia de la Meca. Es triste que estos musulmanes, como siempre, lo han hecho en nombre de esta clemencia para toda la humanidad, que era el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este gran profeta en la guerra dio algunas instrucciones que eran necesario respetar. Por ejemplo, a ningún cadáver se le debía mutilar, porque era una práctica común de la gente de aquel momento. No se debe difamar a ningún cadáver, dejando a la religión a un lado. El humanismo está en contra de ello. Pero estos bárbaros, estos salvajes, profanaron los cuerpos de nuestros hermanos ahmadis, que luego no se podían ni ser identificados. En un primer informe se dieron otros nombres, pero luego cuando llegaron los familiares dijeron que no, que eran otras personas. Sus familiares, mediante distintos signos externos, pudieron reconocer los cadáveres. Estas personas superaron incluso a los kafirs de la Meca cuando profanaban los cadáveres, pero estamos tristes por el martirio y la profanación de nuestros seres queridos. Es cierto, estamos tristes, pero el crimen más grande que han cometido estas gentes es que este ataque se ha hecho en nombre de nuestro querido maestro, el benefactor de toda la humanidad y misericordia de todos los mundos, Hazrat Muhammad Mustafa, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era tan brutal el acto que la prensa internacional nacional e internacional no han querido mostrar las imágenes porque eran demasiado fuertes para ser visualizadas. El canal Al Jazeera, que da este tipo de noticias con imágenes, también han dicho que eran escenas tan duras que era algo realmente macabro. La policía observaba, la multitud asaltó la casa de los ahmadis, empezaron
a golpearles, a matarles. A 3 les desnudaron y les mataron a fuerzas de golpes, con piedras, bastones, cuchillos y machetes. El reportero que tomó las imágenes dijo que no eran imágenes para ser vistas. La Comisión de Derechos Humanos de Asia dijo que este crimen contra los ahmadís se considera legal desde el punto de vista de las decisiones de los ulemas. Estos son los ulemas que hoy están incentivando actos bárbaros en nombre del Islam y a cometer todo tipo de crímenes. El Economist, que es un periódico inglés, ha declarado que esta barbarie no es el fruto de incidentes entre musulmanes y cristianos, sino entre los propios musulmanes. Y dicen que si alguien tiene la fuerza de ver el vídeo, verá que el salvajismo y la barbarie es algo inimaginable, porque hoy en este mundo actual civilizado ha dejado impresionados a los que lo han visto. Muchos ahmadis que han visto este vídeo me han escrito que no hemos podido verlo. Una mujer me escribió que yo miré el vídeo a escondidas y me puse a llorar, y los niños estaban llorando o preocupados porque nuestra madre llora. Un hermano argelino vino y empezó a llorar. Es tan fuerte lo que se ve que es difícil de ver, pero estas personas han endurecido tanto incluso los corazones de sus hijos, que aplaudían estos actos. El New York Times, Financial Times también han cubierto la noticia de la misma forma. El Jakarta Post es un periódico de allí y escribe que los individuos de la comunidad ahmadía, sea la causa por la que se haya cometido, muestra que en nuestra sociedad que no hay sentimientos hacia las minorías. Cuando los ahmadis y otros seguidores de otras religiones han colaborado en la edificación de Indonesia, son igualmente merecedores, pero este incidente es bochornoso y es algo que no se borrará en la historia de Indonesia. Cuando las gentes dicen que la comunidad ahmadía predica algo antiislámico, no tienen derecho a hacerlo porque ellos están fuera del camino. El nuevo pensamiento que debe erigirse en esta nueva época del siglo XX han sido los ahmadís, quienes nos han formado. Nuestro líder, que fue incluso el presidente Sukarno, leyó la traducción del Corán hecha por unos ahmadís. Y en esta minoría estamos muy agradecidos porque la comunidad ahmadía ha hecho múltiples sacrificios por el país. Este es el resumen de un profesor de la Universidad Islámica de Yogyakarta. El Jakarta Post, el Jakarta Globe tuvieron la posibilidad de mostrar, de condenar con dureza esta matanza, y ha llamado la atención al gobierno y
los intelectuales y los medios han tenido el valor de condenar estos crímenes, porque pueden pensar en algo mejor para el país. Ojalá que esto también ocurriera en los medios y en la gente intelectual de Pakistán. La hostilidad de la comunidad ahmadía en Indonesia no es nada nuevo. Ha ocurrido con las comunidades celestiales y ha sido el comportamiento de Satanás. La comunidad en los países islámicos siempre ha sido opuesta y continuará, y concretamente en Indonesia desde su fundación ha existido esta oposición. Los mullah han intentado desviar a la gente de este camino y se han opuesto a la Jamaat de siempre. En los mullahs ya sabemos que ellos actúan así, no quieren aceptar la verdad porque tienen sus propios beneficios. Saben que si aceptan la verdad se terminará su sustento, se terminará su distinción, se verá su ignorancia. En cualquiera de los casos, hoy a la comunidad de Indonesia voy a leer un poco sobre esta comunidad y luego hablaré de los mártires. En Indonesia el Islam, desde el segundo renacimiento del Islam y la difusión de la Ahmadiyyat, fue de una forma muy curiosa. Este país tiene el honor de que 4 personas fueron desde Qadian para predicar el Ahmadiyyat. No fue un misionero, sino que fueron 4 personas que vinieron a Qadian. No vinieron para hacerse Ahmadis, sino que viajando en 1923, 4 jóvenes de Sumatra, desde Maulvi Nuruddin Sahib, Maulvi Zahib Zani Halan Sahib y Haji Mahmud Sahib, vinieron desde Sumatra a la India, en Calcuta y Lucknow, y después de Lahore llegaron a Qadian. En 1923, en agosto, estas personas fueron en presencia del Khalifatul Masih II y les dijo que les instruyera sobre la Ahmadiyyat. Estas personas, Hazur les dio esta facilidad. Durante su instrucción aceptaron el Ahmadiyyat. Estos jóvenes, llenos de la luz de la Ahmadiyyat, intentaron llevar esta luz a Indonesia entre sus familiares, y así empezó a expandirse el mensaje. Cuando Hazrat Khalifatul Masih Sani, Dios Radiyallahu Anhu, retornó de su gira por Europa en 1924, hubo una recepción a Hazur, y estos jóvenes le dijeron a Hazur que por favor que pusiera atención hacia las islas orientales, y les dijo que enviaría algún representante suyo. Hazrat Khalifatul Masih Sani envió a Hazrat Maulvi Rahmat Ali Sahib, que llegó por barco en septiembre de 1925, llegó y fue a Sumatra. Se instaló en
Tuan era una cultura distinta, una lengua distinta, personas extrañas, no conocía a nadie. Sin embargo, todas estas dificultades no le echaron para atrás. Aprendió la lengua y comenzó a predicar de forma individual. Luego comenzaron los debates con los ulemas con la ayuda de Allah. En pocos meses, con la ayuda de Allah, se estableció la primera Jamaat en Indonesia que fueron 8 bets, y así continuaron los bets. Digo que es una historia larga. Hazrat Maulvi Sahab en el comienzo tuvo que confrontarse con muchas dificultades, con oposición. La cultura era distinta, las costumbres eran distintas, pero él sobrellevó estas dificultades. Los ulemas dieron un fatwa, y es que no se leyeran libros de los Ahmadis ni se atendieran a las conferencias de los Ahmadis. Cuando la comunidad Ahmadí empezó a crecer, les hicieron un boicot hasta que los reporteros no publicaban ninguna noticia de la Jamaat. La oposición creció de tal forma que en reuniones de 3.000 personas le insultaban, le denigraban y empleaban insultos o todo tipo de lenguaje abusivo en contra de él. Más tarde, Haji Mahmud Sahab también llegó a Indonesia, y los Maulvis también le obligaron a escribir, a afirmar que él dejaba el Ahmadiyyat, y comenzó también un gran alboroto. Cuando Haji Mahmud Sahab se vio preservado de los mullas, Allah le salvó, y cuando los ulemas se dieron cuenta que su plan fracasó, intentaron buscar planes para matar al Maulvi Rahmat Ali Sahab, y fueron autoridades inclusos, pero se dijo que en temas religiosos no debían involucrarse. Continuó así, y en 1927, en diciembre, en una ciudad hubo un debate contra los no Ahmadis, donde vinieron periodistas, eruditos, y en este debate el misionero fue superior en sus argumentos, gracias a Allah, y los opositores tuvieron un fracaso. Esto permitió que la comunidad se estableciera en su tercera comunidad en la región o la ciudad de Doko. En 1929, Hazrat Maulvi Rahmatullah volvió en octubre a Qadian, y en 1930 Hazrat Khalifatul Masih Sani le dijo que volviera de nuevo a Sumatra. Él pidió que le enviara otro misionero, y Hazur aceptó y envió a Mohtaram Muhammad Sadiq Sahab para que él fuera hacia Indonesia. En Indonesia, según iba ganando miembros, también la hostilidad fue creciendo. En el comienzo, esas 3 comunidades tuvieron que
enfrentarse a muchas dificultades. En Tapakwan se les prohibió hacer la oración, incluso en la oración del viernes también se les prohibió, y lo que fue el tabligh, la predicación, también fue prohibida. En Luz Open les obligaron a renegar del santo Mesías prometido y llamarle mentiroso y Dajjal. Si no lo hacían, iban a ser expulsados. Un Ahmadi que se llama Guru Ali fue despedido de su empleo. Sus hermanos Abdel Jalil y otro hermano fue expulsado del pueblo. Molvi Abu Bakr Ayub llegó desde Qadian a Indonesia y en la zona de Kasarán empezó a predicar y se les prohibió. Una vez por la noche, en una ocasión, vino un policía y vino con la intención de detenerle. Apuntaron a las personas que estaban con él y le dijeron que al día siguiente deberían presentarse ante el jefe comisario. Cuando llegaron al día siguiente, el jefe intentaba arrestarle, pero con la ayuda de Allah, el Maulvi Sahib, con mucha perseverancia y sabiduría, respondió a cuantas preguntas le iban formulando y se quedó muy bien impresionado, y dijeron que al final, durante media hora, preguntó acerca de la Ahmadiyyat y con gran respeto les dejó a ellos salir y volver. He comentado que hubo escritores de Indonesia que mencionan de la ayuda de la Jamaat en la creación de Indonesia. Desde siempre ha existido oposición en esta comunidad. ¿Cuáles fueron estos servicios que presentó la comunidad Ahmadiyya? Cuando se planteó la independencia de Indonesia, Hazrat Musleh Maud, con voz muy alta, dijo a los musulmanes que debían apoyar a los musulmanes de Indonesia para su independencia. El 16 de agosto de 1940 lo anunció en un sermón y aparte dio esta orden a las misiones del extranjero para que levantaran una voz a favor de la independencia de Indonesia. Al final, Indonesia encontró su independencia. Los japoneses, el 17 de agosto de 1945, hicieron que el doctor Sukarno anunciara esta independencia y empezaron a combatir en contra de los holandeses y los misioneros y los ahmadis indonesios por orden o instrucción de Hazrat Khalifatul Masih Sani participaron en la independencia. Los misioneros y los ahmadis trabajaron con el gobierno. Por eso ese Shah Muhammad Sahib vino a Indonesia y se entrevistó con el presidente Sukarno y intentó decir que quería unirse a esta independencia. Él era también un misionero. El presidente Sukarno, aparte de otros trabajos, le dio el trabajo de hacer radio de las noticias en Urdu. Abdul Wahab Sahib y Malik Aziz Sahib trabajaron 2 o 3 meses en la radio
Y hubo un ministro sobre Sayyid Shah, dijo que no es una persona que consideramos de nuestro país, a pesar de tener origen indio. Le consideraban miembro de su propia nación, Indonesia. Los servicios de Shah Muhammad Saab en la independencia de Indonesia hizo un servicio tan grande que el 3 de agosto de 1957, le enviaron una carta de felicitación y le decían que reconocemos los servicios prestados por Sayyid Shah Saab, jefe de la comunidad Ahmadiyya en Yakarta, por los servicios hechos al pueblo y al gobierno en la República de Indonesia en la independencia. Como miembro, él con sus cualidades intelectuales, con sus aptitudes, con todo su esfuerzo, a las potencias internacionales les convenció de que este esfuerzo de Indonesia estaba sustentado en la veracidad. En esos días el gobierno holandés atacó la capital de Indonesia y este hombre nos ayudó en extremo con su esfuerzo a la resolución de la ONU cuando terminó la influencia holandesa y se estableció un gobierno nuevo. Sayyid Shah fue un miembro que formó parte de ese nuevo gobierno y sigue escribiendo que cuando el presidente Sukarno después vino a Yakarta, el Sayyid Shah en este comité. Dice este reportero que el presidente Sukarno, estaba el señor Masuf en su comitiva y era el único extranjero que estaba dentro de esa comitiva. Cuando la gente se establecieron en Yakarta, él trabajaba en un programa de Urdu en la emisora de la República de Indonesia y luego también sacaba adelante el trabajo como el representante de la comunidad Ahmadiyya en Indonesia. El primer presidente de Indonesia que hemos citado, que leyó el Corán en mano de los Ahmadis, escribe en un libro que se llama Di Baba Bandara Revolusi, que aunque no estoy de acuerdo con los Ahmadis en algunos aspectos e incluso estoy en contraposición, estoy muy agradecido por las enseñanzas y beneficios que he recibido, y son escritos que están en concordancia con el raciocinio y las necesidades actuales. Estas son algunas declaraciones de 1946, en la época de la independencia. Incluso hubo personas que murieron. Por ejemplo, el señor Radin Muhyiddin Sahib era presidente de la comunidad Ahmadiyya de Indonesia y estaba preparando cuando los soldados holandeses le secuestraron y le asesinaron. Es decir, hay sangre Ahmadi también en la independencia de Indonesia. Estos son los servicios, los sacrificios de la comunidad Ahmadiyya en la independencia de Indonesia. Sin embargo, los opositores y los ulemas
llegando al culmen de oposición. Hay antiguos Ahmadis que fueron martirizados. Por ejemplo, en 1947 fueron martirizados 6 personas: Jaidad Sahib, Sura Sahib, Sahiri Sahib, Haji Hassan Sahib, Mukarram Radin Saleh Sahib y Dahlan Sahib. Y ello ocurrió en el pueblo de Singaparna, en el oeste. Era un grupo que se llamaba Grupo Habbi llamado Darul Islam, que les atacaron con piedras, palos, y delante de sus familias los sacaron fuera a palos, donde les lincharon hasta matarle. Este grupo Darul Islam les obligó a dejar el Islam, pero ellos permanecieron en la fe y no abandonaron su religión. Estos actos brutales en contra de los Ahmadis son antiguos, porque en 1949 hubo más mártires: Mukarram Sanusi Sahib, Mukarram Uno Sahib, Mukarram Tahiyan Sahib, Mukarram Shahruni Sahib, Mukarram Soma Sahib, Mukarram Jumli Sahib, Mukarram Sarman Sahib, Usun Sahib y 2 mujeres, Idot Sahiba y Uni Sahiba. Todos ellos y ellas fueron mártires. Estas personas vivían en Singaparna. También los Wahhabis les atacaron con palos, adoquines, y les arrastraron fuera del pueblo y les mataron a palos y cuchilladas. También les dijeron que dejaran el Ahmadiyyat y mostraron firmeza. Más adelante hubo otra época de persecución en 2001, en el que Mukarram Popu Hassan Sahib fue martirizado el 22 de junio. Tenía 55 años. Tuvo que enfrentarse a 100 opositores que habían venido en un pueblo a destruir la mezquita. El Mukarram Hassan Sahib, debido a las heridas que recibió, cayó y, desmayándose, cuando era llevado al hospital, falleció debido a haber perdido mucha sangre. Tenía 55 años. En 2002 el Estado empezó a apoyar a estos salvajes. En la zona de Manslore, se atacaron con piedras mezquitas y viviendas, y se hirieron a 42 personas. Les dijeron que no podían utilizar las mezquitas. El 15 de julio de 2005, en la mezquita central y en la casa de la misión, fueron atacados, dañados por cientos de personas, y la policía miraba sin ayudar. Algunos edificios fueron prendidos fuego, y las oficinas y otros edificios fueron destruidos. El 19 de septiembre de 2005, 500 personas atacaron la región de Sianju en 5 comunidades, y las 5 mezquitas fueron muy destruidas. Las casas de misión, Mission House, y el mobiliario fue incendiado. Se quemaron 26 viviendas o destruidas, algunas fueron quemadas, se robó. En otros casos, las escuelas Ahmadis fueron destrozadas
y los coches y motocicletas de la Jamaat también fueron quemados. En octubre de 2005, por la noche, 100 opositores en Kitabang atacaron 3 casas, 2 Ahmadis resultaron heridos, y estas personas vienen en Bangkok y Ceilón, y atacándole le sacaron de sus mezquitas y también incendiaron. Luego emigraron y fueron a Kitabang, y en octubre de 2005 también fueron de nuevo atacados. Ellos soportaron todo tipo de dolor, pero aguantaron. En febrero de 2006, en Kitabang, 23 personas, 23 viviendas fueron dañadas, 6 fueron quemadas, las tiendas fueron robadas. 129 Ahmadis se quedaron sin casa y tuvieron que abandonar la zona. El 10 de noviembre de 2007, en un pueblo, los mullah tiraron nuestras mezquitas y 26 Ahmadis tuvieron que salir. En septiembre de 2007 hubo un ataque a nuestra mezquita, se rompieron todas las ventanas, al techo, y se rompió los muebles. En diciembre de 2007, con 500 personas estaban relacionados con el Defense Front, que era un consejo de mujahideen en Indonesia. Atacaron 2 mezquitas, causaron daños, aparte de quemar 12 Corán, sagrados Corán. La policía selló 9 mezquitas, nuestras casas fueron destrozadas y 3 personas fueron heridas. Debido a ello, la gente se le da obligado a salir, y esta es la situación en distintas zonas. Estas circunstancias se estaban ocurriendo en Indonesia, pero con la gracia de Allah, la fe se mantiene, y cada maldad es correspondida con perseverancia, con paciencia. Ahora voy a mencionar estos tres martirios recientes, que es una continuidad de lo que viene ocurriendo, y la prensa nacional e internacional han dado cobertura sobre esta persecución. Voy a hablar de estos mártires. El primero es Tobacco Chandra Mubarak Saheb. Era Ahmadi de nacimiento, tenía 34 años, vivía en el centro de la Jamaat y deja una viuda embarazada de 5 meses. Era el primer hijo después de 8 años de matrimonios. Querían dedicar a su hijo al programa de Waqf No, inshallah. Este niño se incluirá en el programa. Era el encargado de las tierras agrícolas de la comunidad. Era muy sincero y muy trabajador en la comunidad. Daba el chanda con regularidad. Su familia era muy cumplidora. Un día antes, su esposa le dijo que no fuera a Sikh porque el lugar donde atacaron, porque estoy embarazada, y cuida de ella, de mí, o cuida de la comunidad. Él dijo que yo voy a dar predilección a la Jamaat. Tenía que llevar un Juddam. Estaba allí cuando empezó el ataque. Él solía tratar muy bien a toda la gente que estaba bajo él, era muy regular en las oraciones. Decía a su esposa que tenías que rezar siempre a la hora. Era una persona muy comprometida. Chandra Mubarak Saheb, estamos hablando de él, estaba dentro de la misión y estaba al frente de los Juddam. Empezaron a clavarle cuchillos y al final siguieron apaleándoles. Luego cogieron el cadáver, lo apedrearon y lo golpearon y desfiguraron su cara.
El hermano pequeño de Chandra Sahib fue quien identificó su cuerpo debido a unas marcas, unas señales que él tenía. El segundo mártir era Ahmad Varsono Sahib. Era del norte de Yakarta, tenía 38 años y hizo Bai'at en el 2002. Tiene una viuda, dejó una viuda y 4 hijos. Conoció la Ahmadiyyat en el año 2000, en la época de Khalifa Masih IV, que fue a Indonesia. Un amigo le dio libros de la Jamaat y después de 2 años de investigación, él se hizo de Ahmadi, su esposo también abrazó y los dos estuvieron firmes. Antes de aceptar la Ahmadiyya no trataba bien a sus padres, pero los padres se pusieron muy contentos al ser Ahmadi porque cambió y respetaba a sus padres. En la espiritualidad también era muy adelantado. Cuando predico noto que Allah me ayuda y Allah cuida de mí. En una ocasión tenía necesidad de dinero, tenían que pagar el alquiler y los gastos del día a día hicieron que hiciera mucho dua. Vino una persona y le llamó para trabajar y él lo que ganó, él lo gastó. Él tenía la intención de que quería ayudar a los demás y vio a Khalifa Masih Awwal, Khalifa Masih Sani, el segundo, el tercero y el cuarto. Khalifa se entrevistó en un sueño con ellos y tenía mucha ilusión por predicar, era muy valiente. En el momento del martirio, cuando atacaron, estaba dentro de la misión. Debido con palos y cuchillos empezaron a matarle. También se sacó fuera su cuerpo y delante de la policía, cuando la policía no intervino, no se reconocía su cadáver. Un Khadem pensó que era otra persona, pero luego, cuando se le reconoció, vio que era Varsono Sahib. Ronnie Persani Sahib tenía 35 años y el 11 de enero hizo el Bai'at 2008, es decir, hacía 2 años. Era del norte de Yakarta, deja una viuda y 2 hijas de 5 y 6 años. Antes del Bai'at era un asesino, ladrón. Varsono Sahib, al predicarle, se hizo Ahmadi. Vio un sueño que veía un santo. Fue a saludar a Varsono Sahib y vio la foto de Hazrat Masih Maud y dijo: este es el hombre que he visto en mi sueño. Entonces leyó libros y en 2008 él hizo Bai'at, que hizo transformar su vida de tal forma que su mujer se quedó extremadamente sorprendida del cambio espiritual que había experimentado. Algo vio Allah Ta'ala en él que le permitió hacer, dejando tanta maldad, llegó a ser un mártir. Aparte de rezar 5 veces, se rezaba el Tahajjud, leía los libros de la Jamaat, daba el chanda con regularidad, era muy valiente. Durante 2 años él hizo muchos bai'ats. Una cosa que debemos intentar decir es que deseaba morir como un shahid, como un mártir, y Allah cumplió este deseo. Mukarram era la forma en que murió es la misma que Varsono Sahib. Se le mató y luego su cuerpo se le llevó fuera, donde lo desfiguraron. Estas son las personas a las que Allah Ta'ala les ha dado la buena nueva del paraíso, la vida eterna. Son estrellas brillantes del cielo de la Ahmadiyyat, y que Allah eleve más su estatus y también a sus familiares les dé la paciencia, que sea su protector. En la comunidad Ahmadiyya de Indonesia, cada persona ha crecido más aún
el Santo Mesías prometido, hablando de una visión de Sahibzada Abdul Latif Shahid, las personas que iban a seguir sus pasos. Entre ellos se veía zonas muy remotas y estaban incluidas. Entre ellas había muchas personas que no habían visto al Jalifa tan siquiera en persona, pero su fe era inquebrantable. Un nexo con el Jalifato era inquebrantable. Ya he mencionado esta visión del Santo Mesías prometido, pero dice que en estado de visión vi que en nuestro jardín hay un árbol, una rama de un árbol que se ha cortado, y esta rama la vuelve a plantar y vuelve a crecer y florecer. Interpretó que Allah Ta'ala daría a muchas personas que tendrían el rango de Sahibzada Abdul Latif Shahid. Estos mártires han alcanzado su grado y son modelos que nos han dejado presentándose delante de su Señor, y vivían a miles de kilómetros de Qadian y mostraron la veracidad del Santo Mesías prometido. Nosotros, los que nos hemos quedado atrás, tendremos que analizar nuestra fe. Deberemos en cada martirio hacer un pacto que, debido a estas crueldades, no solo dejaremos que nuestra fe decreciente, sino que intentaremos que crezca, si Dios quiere, inshallah. No actuaremos de tal forma que nuestra paciencia se vea desmerecida, que seamos fieles a nuestros países. He dicho que la comunidad ahmadiyya de Indonesia, los miembros de esta comunidad en la construcción indonesiana han participado. Cualquier persona que viva en el país donde viva es fiel a él, y si Dios quiere seguiremos siendo fieles. La fidelidad implica que hagamos la oración que, oh Allah, que a nuestros países los libere de los transgresores y que no nos imponga un dictador que no tenga misericordia. Nosotros tenemos que recurrir a la ley, pero no tomamos la ley por nuestras manos. Eso sí, lo presentamos delante de Allah Ta'ala, porque nosotros confiamos más en la posternación ante nuestro Señor, porque creemos en su ayuda, en su misericordia. Hoy, igual que siempre, nos posternaremos delante de Allah Ta'ala y diremos: oh Señor, que entre nosotros nadie tropiece. El Santo Mesías prometido, mencionando al Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo que él sallallahu alaihi wasallam enseñaba a los sahabas la paciencia, y al final todos los enemigos fueron destruidos. Vendrá una época que esta gente mala no se les verá. Dios ha decretado que esta comunidad se extenderá en el mundo entero. Si Allah hubiera querido, estas personas no nos hubieran hecho daño y no nos hubieran nacido, pero Allah Ta'ala quiere a través de ellos mostrarnos, probar nuestra paciencia. Aquella persona que hace doler a otra o se arrepiente o que será destruido. Todos los que nos están persiguiendo o bien se reformarán o se destruirán. Por lo tanto, con oración y paciencia, que Allah, cada Ahmadi debe pedir para seguir hacia adelante, que nos dé la paciencia
y la gente mala, maliciosa, que Dios les destruya. Nosotros, aquellas promesas que Allah Ta'ala hizo al Santo Mesías prometido, que veamos la realización, que Allah nos cuide y coja a los malhechores. Nosotros no tenemos nada en contra de nuestros opositores. Es la enemistad hacia el Santo Mesías prometido, donde se está alcanzando un nivel muy alto, que Allah les haga merecedores de una lección, y los que deseen reformarse, los que no deseen reformarse, que Allah Ta'ala se encargue de ellos. Los que están heridos, pidan por ellos para que Allah quiera que se recuperen. Hay 3 personas, 2 han sido de alta. A los Ahmadis de Indonesia les quiero decir que todos los Ahmadis del mundo están orando por ustedes. Me llegan cartas del mundo entero para ustedes y muestran la preocupación. Dolor, estas transgresiones que se han visto en distintas webs, en ellas, estas imágenes, cada Ahmadi está sumido en un dolor profundo, y por eso piden por ustedes que Dios guarde a los Ahmadis y les libre de cualquier dolor en el futuro. Ahora voy a hacer la oración póstuma para los 3 mártires, pero hay otro Ahmadi que ha fallecido en Mardan. Estaba dando entrenamiento en la armada pakistaní. Vivía en Baghwal y estaba dando un curso a la armada pakistaní. También le vamos a incluir, que Dios le perdone sus faltas. Era sobrino de Mahmoud Ahmad Munir y Said Mubashir Ahmad Saab. La edad que tenía eran 21 años, era un joven. Que Allah Ta'ala les dé paciencia a sus padres. Amén. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. अल्लाह ताला ने जो ये वादा फरमाया कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा,
देखो किस शान से पूरा फरमाया। अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम, मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम। अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम, जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ हक, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ हक, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ हक, जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ हक, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम, गाएंगे हम। अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम, उड़ाएंगे हम। मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम, अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम। कदूरत की हों तलखियाँ जिससे दूर, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम। कदूरत की हों तलखियाँ जिससे दूर, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम। वो मीठे तराने सुनाएंगे हम, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम। कदूरत की हो तलखियाँ जिससे दूर, कदूरत की हो तलखियाँ जिससे दूर, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम। मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम, गाएंगे हम। अखुवत की ताने